Asambleísta Guillermina Cruz. Aló. Gracias, señor presidente, y un saludo cordial a todas las señoras, señoritas, señores asambleístas, de hecho, al pueblo ecuatoriano que nos escucha. Quiero felicitar a quienes han propuesto una reforma a la ley de tránsito, siendo asambleísta de una provincia rural de la patria ecuatoriana, como es la provincia de Napo, y habiendo estado en múltiples sesiones con los transportistas de la provincia que piden y claman el problema que tienen las familias rurales de nuestras provincias, que únicamente tenemos carreteras buenas, las carreteras que son las troncales, mientras que las carreteras internas son solamente carreteras de tercer orden, carreteras pequeñas, y además la cantidad de ríos que tiene la Amazonía ecuatoriana, con puentes que no tienen la capacidad de carga pesada para que los buses lleguen a todos los sectores. Y no solamente ha sido un clamor de los transportistas, sino también de la educación. Cuando en Amazonía ecuatoriana tienen que matricularse los niños de 11 años a educación a distancia, porque no hay transporte para que lleguen a los centros educativos regulares, dejando de lado un derecho constitucional a la educación ecuatoriana de todos quienes son ecuatorianos en los últimos rincones de nuestra patria. Realmente, la propuesta que hacen los distinguidos asambleístas, es importante que también se haga reforma, porque dentro de la propuesta de cada uno de los asambleístas, no se dice, por ejemplo, que si es que va a haber la transportación en camionetas o camiones, ¿qué número de pasajeros tienen que ir para tocar la responsabilidad del transportista? Porque tampoco podemos poner un camión lleno de gente cuando ha habido accidentes de tránsito que ha causado muertes irresponsables. Hay que ubicar en la ley el número de personas. Los transportistas de nuestra provincia decían máximo 5 personas, pero siempre y cuando haya seguridad en el borde de una camioneta o haya seguridad en el cajón de un camión. Caso contrario, estaríamos también yéndonos contra los derechos de los ciudadanos, porque si no, no se va a regular. Tampoco está regulado el costo de la tarifa. No se presenta a qué costo, qué tipo de tarifa se va a utilizar, cuánto se va a cobrar al pasajero en esas condiciones de ser transportado por los caminos. Yo creo que es importante también que no solamente sean camionetas o camiones, sino también que se ponga el sistema de rancheras, que es un sistema de transportación importante para los sectores rurales, que implica mejorar la calidad del servicio hacia los transportistas. Creo que tampoco nos responde decir transporte intercultural, porque no hay transporte intercultural. Hay transporte mixto de pasajeros y de carga, pero no existe transporte intercultural, porque en el transporte se suben todas las personas que necesitan transportarse de un lugar a otro. Por lo tanto, creo que los términos no son apropiados dentro de una propuesta de reforma de ley, porque no podíamos poner camioneta intercultural, sino es un tipo de transporte para transportar a cualquier ecuatoriano o ecuatoriana. Por lo tanto, creo que debe cambiarse el término en la reforma planteada acá en la ley. Además,
yo creo que también se debe ver que existan redes de transportes comunitarios, cómo formar las redes de transportes comunitarios para que puedan dar mejor y mayor servicio a la colectividad. Realmente los páramos de la sierra, los sectores inaccesibles de la costa y las provincias amazónicas tienen problemas, y hay problemas que... A ver, yo le pido al asambleísta Rodríguez que nos deje hablar. Continúe, asambleísta, yo soy el que doy la palabra. Gracias, señor presidente. Porque definitivamente yo creo que debemos regular esta situación de tarifas, número de transportistas, para que realmente el chofer profesional responda ante la vida de los ciudadanos, no sin antes dejar el derecho de la ciudad a que podamos reformar la ley de tránsito. Y hablando de la Amazonía ecuatoriana, creo que el señor director nacional de la Agencia de Tránsito no ha leído el artículo 250 de la Constitución, cuando se emiten prohibiciones para crear cooperativas o compañías de transporte en la Amazonía ecuatoriana, donde existen parroquias que no tienen ninguna cooperativa o ninguna compañía, y sin embargo se los niega. ¿Cómo se emite cuando no hay un estudio previo de la necesidad significativa de la ruralidad? Si hablamos en mi caso, en mi provincia, de la parroquia Guano, parroquia Chontapunta, parroquia Misaguallí, donde no tienen compañías ni cooperativas de transporte, sin embargo, no se aprueba. ¿Cómo es posible que no se pueda aprobar? Estamos hablando del derecho de interculturalidad del Estado ecuatoriano y no se aprueban las compañías o cooperativas quichuas que piden los quichuas trabajar con honor, trabajar con responsabilidad en los sectores rurales marginales. Y también se prohíbe. ¿Cuál es el efecto realmente que surge de esa necesidad ciudadana? El ciudadano necesita tener un trabajo digno. Y si están organizándose en compañías o cooperativas de transporte, ¿qué mejor? Cierto es que tiene que regular, pero hagamos un estudio previo. Cuando alguien decía que la Comisión de Tránsito regule las frecuencias, muy bien que regule las frecuencias, pero que no sean las grandes compañías transportistas de las grandes empresas las que les absorban a las pequeñas compañías de transporte, como en el caso de la Amazonía, como en el caso de mi provincia, la compañía de transportes Humandi, la primera compañía de transportes interprovincial en mi provincia, es absorbida por Lavagnos porque es una compañía grande, porque simplemente tiene más unidades y sin embargo le dejan de descanso 20 días de descanso a la cooperativa Humandi y a la compañía Baños le dejan 2 días. Mire cómo se opera con cuanto tienen el monopolio del transporte, afectando a las cooperativas y compañías pequeñas que existen en la Amazonía ecuatoriana. Por lo tanto, todas estas cosas yo creo que hay que tomar en consideración. Al señor presidente de la mesa pasaré las observaciones por escrito, porque hay que tomar en consideración que no se puede afectar la economía de los pequeños frente a la agresión de aquellos transportistas que ya tienen tantas unidades y que no permiten el trabajo digno de las cooperativas de las provincias pequeñas. Gracias, señor presidente.